Hola, buenos días. A nosotros nos correspondió el tema de selección abreviada. El grupo lo compone Línea Juliet Martínez, Carolina Lizeth Navarro, Catherine Gisette Gallego y Karin Valeria Gómez Marín. Las modalidades de selección, la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, entre esas la selección abreviada. La selección abreviada, según la Ley 1150 del 2007, nos habla que la selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse mediante procesos simplificados en los cuales ellos van a garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Esto nos permite un proceso simplificado, garantizando siempre la selección objetiva del contratista. En la ley se han determinado como causales unas características. Características de la selección abreviada. Esta modalidad permite por las especies características de los bienes o servicios a contratar que se lleva a cabo un proceso de selección más corto a la hora de hacer una licitación pública. Esta modalidad es usada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. También es utilizada en la prestación de servicios de salud, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 100 de 1993. También es utilizada cuando una licitación pública haya sido declarada desierta. En otros casos se puede utilizar en las contrataciones de menor cuantía y en productos de origen o destinación agropecuarios. Enajenación de bienes del Estado, con excepción de enajenación de acciones, cuotas o interés o bonos convertibles en acciones de entidades públicas. En contratos de las entidades cuyo objeto sea la reinserción, desmovilización, protección de personas amenazadas, atención a desplazados y en general protección que se encuentren en alto grado de vulnerabilidad, en bienes y servicios para la defensa, seguridad nacional, en actos de contratos que tengan por objeto directo las actividades propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y de sociedades de economía mixta, con excepción a contratos de obra pública, consultorías, prestación de servicios, concepción, encargados fiduciarios y fiducia pública. Se ejecuta de esta modalidad de contratación las obras públicas y los servicios intelectuales. En el caso de que la contratación haya sido declarada como desierta en alguno de los procesos de selección abreviada o previamente en un proceso de licitación que después pasó a iniciar un proceso de selección abreviada dentro de los 4 meses siguientes a la declaración del momento de ser desierta, básicamente la entidad estatal debe declararla inicialmente y se puede adelantar un proceso de contratación de aplicación de las normas de selección de menor cuantía, para lo cual se debe recibir manifestaciones de interés, se debe realizar el sorteo de los oferentes y en este caso la entidad estatal debe expedir un acto de apertura nuevamente del proceso de contratación durante esos 4 meses siguientes a la declaratoria de desierta. Bueno, muy buenos días compañeros, muy buenos días profe. Bueno, en este caso las modalidades de selección abreviada pues se dan en la ley 1150 del 2007, pues siendo una de las características más importantes que es el objeto a contratar y las circunstancias de la contratación en donde se garantice por la selección del objetivo del contratista. En este caso las modalidades de selección se dividen en selección de menor cuantía, selección abreviada y la selección de menor cuantía se caracteriza por ser una adquisición de bienes o servicios cuyo valor pues está por encima del 10%, es decir, que el monto empieza pues en la contratación
a mayor cuantía por la licitación pública. Bueno, en el caso de la modalidad de selección abreviada de subasta inversa, en esta modalidad lo que se quiere llegar a buscar es un bien o un servicio que contiene las mismas especificaciones y que los proponentes ofrecen un producto quizás con características similares, así disminuyendo pues el porcentaje establecido que tienen en estas condiciones. O sea, que se pueden adelantar con el bien o con el servicio que pues los proponentes estén ofreciendo. Para el caso de la selección abreviada, también pues se debe tener en cuenta la modalidad de selección de los estados del sistema, que son los siguientes. Igual también existe el borrador, existe el convocado, como lo he explicado, que puede ser descartado o puede seguir en el proceso. El adjudicado, que ya es pues quizás mente ya terminado o pues si no se descartó en el paso anterior. Y celebrado, que ya pues es cuando se cumple el contrato, o liquidado terminado sin liquidar. La selección abreviada pues lo que se quiere lograr es la adquisición de estos bienes por subasta inversa, como lo venía nombrando anteriormente, pues deben de ser de bienes o servicios con características quizás similares, y lo que se quiere llegar es hacer que se pueda adelantar de manera electrónica o presencial. Y en cualquiera de estos dos casos, pues debe ser publicados los documentos. De acuerdo a lo anterior, decimos que la subasta inversa aplica cuando hay como mínimo dos oferentes en donde estén cumpliendo con los requisitos que se están exigiendo en la ficha técnica, ya sea en cuanto a los bienes o servicios que se prestan. Para cumplir con los requisitos básicos a los que el comisionista debe actuar ante la entidad estatal, se debe exigir que los participantes durante el procedimiento de selección a través de estas bolsas de productos cumplan con los requisitos habilitantes, además de requisitos adicionales que siempre deben ser adecuados y proporcionales al objeto a contratar y al valor al que se está manejando. Para la adquisición en la bolsa de los productos, la entidad estatal debe estudiar, comparar e identificar cada uno de los aspectos que se debe tener en cuenta, en este caso en la subasta inversa, para así incluir el análisis del proceso de selección del comisionista, en el que los costos asociados a esta selección, el valor de la comisión y de las garantías, pues deben estar sujetos allí en la bolsa, además de un estudio en donde se debe mostrar la forma en que la entidad estatal garantice los principios objetivos de la contratación pública y del sistema de compras que se está manejando allí. Básicamente la diferencia que hay entre la selección abreviada de menor cuantía y la selección abreviada de subasta inversa radica más en el factor de selección, que en este caso para menor cuantía sería el precio y para la subasta inversa sería el precio más calidad. La selección abreviada se divide en dos etapas, la etapa de planeación y la etapa de selección. La etapa de planeación es donde se hace la creación del proceso, la edición de los pliegos, la publicación de los pliegos, el área de trabajo de proceso y la respuesta a observaciones. En la selección es donde se publican los pliegos definitivos, se hace la edición de los pliegos, la publicación y la respuesta a las observaciones. También lo conforma el sorteo, que es donde se hace la realización del mismo, la publicación de lista de escogidos por el sorteo y las adendas. Y por último, la apertura y evaluación de ofertas, donde se hace la apertura de ofertas y acta de cierre, las subsanaciones, el informe de evaluación, las respuestas a observaciones y por último la adjudicación. Etapas de selección abreviada de subasta inversa. Está conformada por 10 etapas. La primera, la convocatoria pública. La segunda, la publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones.
La tercera, observaciones al proyecto del pliego de condiciones. La cuarta, respuesta a observaciones del proyecto de pliego de condiciones. La quinta, publicación de resolución de apertura y pliego de condiciones definitivo. La etapa sexta nos habla de la formulación de observaciones y respuestas a estas. La séptima, el cierre del proceso. La octava, verificación de requisitos habilitantes y plazo para subsanar. La novena, la publicación de oferentes habilitados, donde hay mínimo 2 oferentes habilitados. De lo contrario, se haría una negociación con un solo oferente y se adjudicaría por el valor de la propuesta que no supere el presupuesto establecido. Y la décima nos habla del acto de subasta. Etapas de selección abreviada de menor cuantía. La primera es una convocatoria pública. La segunda es una publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. La tercera son las observaciones al proyecto del pliego de condiciones. La cuarta es la respuesta a observaciones del proyecto de pliego de condiciones. La quinta es la publicación de la resolución de apertura y pliego de condiciones definitivo. Y la sexta es formulación de observaciones y respuestas a estas. Como nos podemos dar cuenta, básicamente son las mismas etapas que tiene la subasta inversa. Para la menor cuantía es similar a la licitación pública pero más resumida. Así se adjudica la oferta al valor menor en la propuesta económica que se presenta. En el caso de las etapas en las que se diferencia, encontramos como la séptima el sorteo en caso de superar 10 manifestaciones de interés, donde las empresas pues hacen sus propuestas respectivas. En caso de haber más de 10 empresas que se hayan manifestado, se hace un sorteo para que solo queden 10. En la octava encontramos la verificación de requisitos habilitantes y plazo para subsanar. En el noveno, la publicación de los oferentes habilitados. En el décimo, un informe de la evaluación y plazo de observaciones. En el 11, la resolución de adjudicación. Y en la 12, la celebración del contrato. Pliegos de condiciones. En los pliegos de condiciones para contratar bienes y servicios de características técnicas uniformes, la entidad estatal debe indicar: 1. La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir, la clasificación del bien o servicio, la identificación adicional requerida, la unidad de medida, la calidad mínima y los patrones de desempeños mínimos. Segundo, si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se hace la evaluación de las ofertas. Y tercero, definir el contenido de cada una de las partes o lotes si la adquisición se pretende hacer por partes. En los documentos que encontramos de la selección abreviada están el aviso de convocatoria, los estudios previos, el estudio de sector, el pliego de condiciones y el contenido técnico. Como ejemplo, utilizamos un contrato que se está llevando a cabo aquí en Bogotá, que básicamente lo hace la Contraloría de Bogotá, en donde está buscando el mantenimiento de las redes hidrosanitarias de todas las sedes que se encuentran en la ciudad. Encontramos que los documentos que están siendo presentados son los antes mencionados, que es el estudio previo de todas las sedes y demás características y condiciones que se necesita para este objeto, el análisis del sector, el pliego de condiciones, el aviso de convocatoria y una propuesta económica que está siendo revisada. Encontramos en el estudio previo, donde el objeto básicamente es el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los sistemas hidrosanitarios de las diferentes sedes de Contraloría de Bogotá. Entre estas también encontramos que las especificaciones técnicas están sujetas a que sea un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo, asegurando de esta manera pues se pueda prestar un servicio de las redes hidrosanitarias pues adecuadas para el tema de cada una de las sedes de la Contraloría.
Por último, encontramos que este contrato está estimado para 3 meses, es por prestación de servicios, es de selección abreviada de menor cuantía, tiene un costo de 52.850.000 pesos y pues la disponibilidad presupuestal está sujeta a esta cantidad y pues sí se cuenta con el presupuesto para poder hacer este contrato.